Tengo entre manos un libro de Arthur Conan Doyle, Relatos del Cuadrilátero. Primer relato. El patrón de Croxley. Sumido en el más profundo abatimiento, Robert Montgomery se hallaba recostado sobre su escritorio, con la cabeza apoyada sobre las manos. El libro mayor, en el que el doctor Oldacre anotaba las recetas, se hallaba abierto frente a él. A un costado había una bandeja de madera con divisiones, cada una con su etiqueta, una caja de corcho y unos montecitos de lacre retorcido. En el otro costado lo aguardaba una hilera de frascos vacíos que debía llenar, pero no se encontraba de ánimo para trabajar. Permaneció largo rato en esa posición, con los delicados hombros encorvados hacia delante y en silencio. Afuera, detrás del sucio ventanal del consultorio y por encima de las paredes de ladrillos y las tejas ennegrecidas, una hilera de chimeneas, enormes como columnas ciclópeas, parecía sostener la masa de nubes parduzcas que descendía sobre ellas. 6 días a la semana escupían sus columnas de humo, pero no hoy, porque era domingo y el fuego de los incineradores estaba apagado. Una atmósfera sórdida y contaminante sobrevolaba este condado asolado y devastado por la avaricia del hombre. No había nada en los alrededores que pudiera alegrar un espíritu abatido, aunque no era solo ese ambiente sombrío lo que abrumaba al asistente del doctor. Sus problemas eran más profundos y más personales. Los cursos de invierno se aproximaban y debía volver a la universidad para completar sus estudios y graduarse de doctor. Pero no tenía dinero para pagar la matrícula ni imaginaba la manera de obtenerlo. 60 libras era todo lo que necesitaba, aunque daba lo mismo que fueran miles, porque las posibilidades de conseguirlas eran casi nulas. La entrada del doctor Oldacre lo despertó de su amargo ensimismamiento. Era un hombre corpulento, de rostro afeitado. Su aspecto era respetable y austero, y sus modales recatados. Como profesional, debía su enorme prosperidad al apoyo y el interés de la iglesia local y a la regla de oro de su vida: no decir ni hacer nada que fuera ofensivo para sus sentimientos y convicciones. La dignidad y la respetabilidad eran sus más altos valores, y lo mismo esperaba de sus colaboradores. En su modo y en sus palabras era más bien benevolente. De pronto, el joven sintió el impulso de poner a prueba la supuesta benevolencia del doctor. «Perdone usted, doctor Oldacre», dijo levantándose la silla. «Necesito que me haga un gran favor». La expresión del doctor lo desanimó. Entonces bajó la vista y calló un momento. «Dígame, señor Montgomery». «Como usted sabe, señor, solo me falta un semestre para terminar mis estudios». «Eso ya me lo había dicho». «Es muy importante para mí, señor». «Naturalmente». «Pero el curso cuesta 60 libras. Lamentablemente, señor Montgomery, debo partir a cumplir con mis obligaciones».
Aguarda un momento, señor. Esperaba que usted pudiera adelantarme esa suma y me comprometo a pagarle intereses por su dinero. Juro devolverle hasta el último centavo, o si lo prefiere, podría pagarle con trabajo cuando me gradúe. El doctor levantó la vista con un gesto de indignación. Su pedido es poco razonable, señor Montgomery. Me sorprende. Piense en los miles de estudiantes de medicina que hay en este país. Sin duda, muchos de ellos deben de tener dificultades para pagarse los estudios. Con su criterio, debería hacer lo mismo con todos ellos. ¿No le parece? ¿Acaso debería hacer una excepción con usted? Me siento triste y desilusionado, señor Montgomery, porque me ha puesto en la penosa situación de tener que rechazar su pedido. Dicho esto, se dio media vuelta y salió del consultorio como quien ha sido ofendido en su dignidad. El estudiante sonrió amargamente y se dispuso a preparar las recetas de esa mañana. A pesar de que era un hombre de una garra y un empuje excepcionales, ese trabajo no requería demasiado mérito y cualquier patán hubiera podido hacerlo tan bien como él. Aún así, le proporcionaba comida y hospedaje más una libra extra por semana, que le permitía pasar el verano y ahorrar para el invierno. Pero tenía que resolver el asunto de las 60 libras. No saldrían de su magro salario, por cierto, y el doctor Oldacre no le daría el adelanto. Debía pensar en alguna forma de ganarlos. Aunque se consideraba una persona inteligente, cerebros como el suyo lo sabía de sobra. La única cualidad en la que sobresalía era su enorme fuerza. Solo tenía que hallar un cliente al que esa cualidad le resultara interesante. Y como las vueltas del destino son extrañas, su cliente apareció a la vuelta de la esquina. Usted! Gritó alguien desde la puerta. El sonido fuerte y áspero de esa voz hizo que Montgomery levantara la vista. En la puerta de entrada había un hombre joven. Era un joven minero, bajo y fornido, vestido con un traje de domingo y una corbata atrevida. Su aspecto era siniestro, sus ojos eran oscuros e insolentes, y el cuello y la mandíbula parecían los de un bulldog. Usted! Volvió a gritar. ¿Por qué no le mandó a mi patrón las medicinas que le pidió? Montgomery ya estaba acostumbrado a la burda franqueza de los trabajadores del norte. Al principio lo exasperaban, pero después de un tiempo se volvió insensible y aprendió a aceptarlos como eran. Sin embargo, esto no era franqueza, sino insolencia. Una insolencia brutal y arrogante que además insinuaba una amenaza física. ¿A nombre de quién?, le preguntó fríamente. Barton. Si no se apura, lo va a lamentar, y le juro que va a tener motivos para no olvidarse nunca más de ese hombre, ni de ese nombre. Montgomery sonrió. Una placentera sensación de alivio lo invadió lentamente. Bienvenida esta válvula de escape que le daba una salida a sus nervios. La provocación era tan grosera y el insulto tan injustificado que no tendrían ningún reparo de esos que aplacan
el temple de un hombre. Terminó de sellar el frasco que tenía entre manos, escribió la dirección y lo colocó cuidadosamente en el estante. «Mire», dijo dándose vuelta en dirección al minero, «voy a preparar el pedido de su patrón a su debido turno y entonces se lo enviaré. Si prefiere esperar, hágalo en la sala de espera. Nadie puede entrar al consultorio sin mi permiso». «Escuche bien, joven», dijo el minero, «más le vale hacerlas ya mismo y rápido, porque lo estoy vigilando. Si no, va a ser usted quien las necesite cuando termine con este asunto. Le aconsejo que no busque pelea conmigo». Montgomery hablaba con voz áspera y entrecortada, como alguien que trata de controlarse, pero le resulta difícil. Si se tranquiliza, se evitará problemas y no saldrá lastimado. ¿Quiere pelear? Vamos, ande. Los golpes fueron casi simultáneos. Un golpe amplio y salvaje pasó silbando junto a la oreja de Montgomery y el otro, directo y potente, impactó en la barbilla del minero. Montgomery tuvo más suerte. Sin embargo, el golpe en sí y la manera de ejecutarlo le sirvieron de advertencia. El minero era un formidable contrincante. Había subestimado a su adversario, pero éste lo había subestimado también a él y había quedado a la merced de su golpe fatal. El minero golpeó su cabeza contra un ángulo de la estantería y cayó pesadamente al suelo. Quedó despatarrado, con las piernas patizambas levantadas y los brazos extendidos. La sangre goteaba sobre las baldosas del consultorio. ¿Suficiente?, preguntó el asistente, con la respiración agitada. No hubo respuesta. El hombre estaba inconsciente. Recién entonces comprendió Montgomery la difícil situación en la que se encontraba y su rostro se puso tan pálido como el de su adversario. Era domingo y los domingos eran especiales para el piadoso e inmaculado doctor Oldacre, y para colmo él había tenido un salvaje altercado con un paciente. Si se enteraba, perdería su trabajo irremediablemente. No era que le importara demasiado, pero para conseguir otro trabajo necesitaría una recomendación y Oldacre se negaría a dársela, seguramente. Sin trabajo y sin dinero para el curso, ¿qué sería de él? Estaría en la ruina. Tal vez podría evitar que los hechos salieran a la luz. Después de todo, como su adversario seguía inconsciente, lo arrastró hacia el centro de la habitación. Le aflojó el cuello de la camisa y le humedeció la cara con una esponja. Finalmente recobró el sentido y se sentó jadeando. «Maldición, arruinó mi corbata», dijo, secándose el agua que le había caído en el pecho. «Lamento haberlo golpeado tan duro», dijo Montgomery, a modo de disculpas. «¿Duro? Puedo aguantar trompadas como esta todo el día. Lo que pasó es que me rompí la cabeza contra ese mueble y usted tiene suerte. Puede jactarse de haberme noqueado. Ahora le agradecería que me dé las medicinas que le pedí». Gustosamente, Montgomery preparó las medicinas y se las entregó. «Todavía está un poco débil», le dijo. «¿Por qué no descansa un rato antes de irse?» «La señora de T necesita sus medicinas»,
dijo el hombre y partió a los tumbos. Montgomery lo observó bajar por la calle, con paso inseguro hasta que apareció un amigo y siguieron caminando tomados del brazo. Fiel a su rudo estilo norteño, el hombrecito no manifestó ningún resentimiento, por lo que los miedos del asistente desaparecieron. No había razón para preocuparse y el doctor no tenía por qué enterarse. Limpió la sangre del piso, ordenó el consultorio y volvió a sus tareas, con la esperanza de haberse liberado del asunto muy peligroso. Sin embargo, pasó el día con una vaga sensación de intranquilidad que se convirtió en desazón cuando, bien entrada la tarde, le informaron que 3 caballeros preguntaban por él y estaban esperándolo en el consultorio. Un sinfín de posibilidades pasaron por su mente. Una cuestión forense, una investigación policial o tal vez un puñado de amigos enojados. Atemorizado, se dirigió al encuentro de sus visitantes con el gesto adusto y los nervios a flor de piel. Era un trío muy singular. Los conocía de vista, a los 3. Lo que no entendía era qué estarían haciendo juntos y, sobre todo, por qué lo buscaban a él. Uno de ellos se llamaba Sorley Wilson. Su padre era dueño de Nonpareil, la mina de carbón, y él era el heredero de la fortuna familiar. Era un joven vigoroso de unos 20 años, deportista aficionado, que estudiaba en el Magdalena College y se encontraba en la ciudad por las vacaciones de Pascuas. Estaba sentado sobre la mesa de cirugía y miraba a Montgomery, reflexivo y silencioso, mientras retorcía las puntas de su pequeño bigote, negro y encerado. El segundo hombre, un cantinero de nombre Purvis, era dueño de la cervecería más importante de la ciudad y un reconocido corredor de apuestas local. Era un hombre tosco, de cara afeitada, cuyo rostro encendido contrastaba con su calva blanca como el marfil. Tenía ojos azul pálido, pestañas marrón rojizas y una mirada astuta. Sentado en una silla con el cuerpo inclinado hacia adelante y una de sus manos gorda y rojiza apoyada sobre la rodilla, él también aguardaba silencio sin apartar su mirada crítica del joven asistente. Lo mismo hacía el tercer visitante, reclinado sobre una silla, con sus piernas largas y delgadas extendidas hacia adelante. Era un entrenador de caballos de apellido Fawcett. Calzaba polainas de paño, como las que usan los jinetes. Con la empuñadura de su rebenque golpeaba ligeramente su dentadura prominente y las líneas de su rostro, huesudo y con arrugas, denotaban una gran ansiedad. Los 3 personajes, el cantinero, el joven distinguido y el entrenador de caballos, tenían la misma actitud, se mostraban silenciosos, serios y críticos. Montgomery se sentó en medio de los 3 y los observó detenidamente. «Bien, caballeros, ¿qué se les ofrece?», dijo sin obtener respuesta alguna. La situación era embarazosa. «No», dijo por fin el entrenador de caballos, «no sirve. Se terminó. Parece, muchacho. Veamos qué aspecto tiene cuando está de pie», dijo el cantinero. Montgomery obedeció.
Si quería saber qué asuntos se traían entre manos, debía ser paciente, sin dudas. Se puso de pie y dio una vuelta lentamente, como si estuviera delante del sastre. Ya está, basta, gritó el entrenador de caballos. El patrón lo va a partir en dos. No exageres, dijo el joven universitario. Puedes retirarte si lo deseas, Fawcett, pero yo voy a seguir adelante, aunque tenga que hacerlo solo. Le apostaría hasta el último centavo. El físico de este joven es mucho más apropiado que el de Ted Barton. Pero, señor Wilson, los hombros de Barton... La gordura no siempre es fuerza. Yo prefiero el coraje, la pasión, la buena crianza. Es lo que hace a un ganador. Ay, en eso tiene razón, señor, dijo el obeso cantinero, con voz gruesa y pegajosa. Lo mismo pasa con los animales. Si los mantienes limpios, bien alimentados y felices, no hay nada que no se consiga de ellos. Debe pesar unos 74 kilos, con suerte, gruñó el entrenador de caballos. Es un peso welter, sin dudas. 60 kilos, 68 kilos, ni un gramo más. Bueno, el patrón no pesa mucho más que eso. Pesa casi 80 kilos. Eso era cuando estaba gordo, como un cerdo, y se daba la gran vida. Si lo obligan a perder los kilos de sobra, apuesto que no hay mucha diferencia entre los dos. ¿Hace mucho que no se pesa, señor Montgomery? Era la primera pregunta directa que le hacían. Había permanecido de pie en medio de ellos, como un caballo en una exposición, y estaba comenzando a preguntarse si lo que sentía era enojo o diversión. Peso 70 kilos, dijo. Les dije que era un welter, dijo Wilson. ¿Y si entrenara? Dijo el cantinero. Yo me entreno todos los días. No hay dudas. En cierto sentido, él siempre está entrenándose, recalcó el entrenador de caballos. Pero entrenar por su cuenta, todos los días, no es lo mismo que entrenar con un entrenador. Y me atrevo a apostar, con todo respeto de su opinión, señor Wilson, que a este joven le sobran unos 3 kilos. Wilson apoyó sus dedos sobre el brazo de Montgomery y, con la otra mano, lo tomó de la muñeca. Le apretó el antebrazo sobre el brazo y tanteó los bíceps, redondos y duros, como una pelota de cricket. «Miren esto», exclamó. Los otros dos hombres palparon los bíceps con cierto respeto. «Buen muchacho, es perfecto», gritó Purvis. «Caballeros», dijo Montgomery, «como verán, he sido muy paciente con ustedes. He escuchado atentamente todo lo que han dicho sobre mi persona y mi físico, así que ahora tengan la delicadeza de decirme de qué se trata todo esto». Los tres hombres se sentaron, serios como hombres de negocios. «Es muy sencillo, señor Montgomery», dijo el cantinero, con su voz grave, «pero antes de ir al grano, teníamos que ver si, por así decirlo, se justificaba hacerlo. El señor Wilson cree que sí. El señor Fawcett, que tiene el mismo derecho a opinar que el resto por ser promotor y miembro del comité, opina lo contrario. Al principio me pareció que su físico era demasiado liviano, y todavía lo sigo pensando», dijo el entrenador de caballos, mientras seguía golpeando sus dientes con la empuñadura de metal de su rebenque. «Sin embargo, creo que puede mejorar mucho. En un muchacho joven, de buen físico y músculos fuertes,
Así que si ustedes deciden apoyarlo, señor Wilson, ni lo dudé, ni lo dude. ¿Y usted, señor Purvis? No soy de los que se echan atrás, Fawcett. Entonces, cuenten con mi parte de la apuesta. No dudaba de que lo haría, dijo Purvis, porque nunca se ha visto que Isaac Fawcett se comporte como un aguafiestas. Bueno, entonces se mantiene la apuesta. 100 libras divididas en 3 partes iguales. Y si el joven está dispuesto, la pelea está arreglada. Disculpe tanto palabrerío, señor Montgomery, dijo Wilson amablemente. Sé que hemos empezado por el final, pero ya le diremos de qué se trata y espero que esté de acuerdo con nosotros. En primer lugar, ¿recuerda al hombre que golpeó esta mañana? Su nombre es Barton, el famoso Ted Barton. Le aseguro que puede estar orgulloso de haberlo noqueado de un solo golpe, dijo el cantinero. Morris, el campeón, demoró mucho más que usted en noquearlo, a pesar de sus 77 kilos. Pero usted hizo un gran trabajo y podría mejorar mucho si aceptara el desafío. Nunca oí hablar de Ted Barton, excepto una vez que vi su nombre escrito en la etiqueta de un frasco de medicina, dijo el asistente. Pues es un carnicero, créame, dijo el entrenador de caballos. Usted le dio una buena lección y la necesitaba, se lo aseguro. Por cualquier pavada se lía a trompadas y termina pagando multas en algún juzgado. A partir de ahora lo pensará 2 veces seguramente. De todos modos, no era de eso que queríamos hablarle. Montgomery los miraba perplejo. Por Dios, caballeros, ¿qué es lo que quieren de mí?, clamó. Queremos que pelee con Silas Craggs, a quien todos conocen como el patrón de Croxley. ¿Por qué yo? Porque Barton, que es el campeón de las minas de carbón de Wilson, y Craggs, que es el capataz de la fundición de Croxley, iba a pelear con él el próximo sábado. La pelea ya estaba arreglada por una bolsa de 100 libras, pero usted ha dejado a nuestro hombre maltrecho y no puede pelear con un corte de 5 centímetros en la cabeza. Solo queda una cosa por hacer, y es que usted tome su lugar, señor. Si pudo darle una paliza a Ted Barton, puede darle una paliza al patrón de Croxley. Si no acepta, estamos perdidos, porque no hay un solo hombre con su capacidad en todo el condado. Las condiciones son las siguientes. La pelea dura 20 asaltos, y si llegan al último asalto, la decisión se hará por puntos. Utilizarán guantes de 2 onzas. Y nos regiremos por el reglamento de Queensberry. Por un instante, lo absurdo de la situación dejó a Montgomery sin habla, hasta que algo cambió bruscamente su cabeza. 100 libras. Todo lo que necesitaba para terminar sus estudios estaba allí, al alcance de la mano. Si tenía la decisión suficiente como para aprovecharlo. Esa mañana, no sin amargura, había llegado a la conclusión de que su fuerza no le servía de mucho. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de utilizarla y le permitiría ganar más dinero en una hora que su cerebro en todo un año. Entonces lo asaltó una duda. Es imposible. Yo no tengo ninguna relación con las minas de carbón, dijo. Vamos, muchacho. ¿Y qué hay de su empleo?, exclamó el viejo Purvis.
En el reglamento está bien claro. Cualquier persona relacionada con las minas de carbón, el doctor Oldacre es el médico de los mineros y usted es su asistente. Con eso basta. Sí, con eso basta, dijo el joven Wilson. Sería una gran caballerosidad de su parte, señor Montgomery, si nos ayudara a salir de este enredo. Por supuesto, si no le interesan las 100 libras, podemos arreglar que reciba un reloj o una placa recordatoria, si es que gana. Vea usted, es el responsable de que hayamos perdido a nuestro campeón. Así que nuestro reclamo nos parece justo. Denme un momento para pensarlo, caballeros. Es algo realmente inesperado. Me temo que el doctor no me dará su consentimiento. Más bien, estoy seguro de ello. Pero él no tiene por qué enterarse, no antes de la pelea, al menos. No estamos obligados a revelar quién es nuestro hombre. Lo único que importa es que su peso esté dentro de los valores permitidos el día de la pelea. La aventura o el dinero hubieran bastado por sí solos para tentarlo, pero la combinación de las dos cosas era irresistible. Caballeros, dijo, cuenten conmigo. Los tres saltaron de sus sillas al mismo tiempo. El cantinero estrechó su mano derecha, el entrenador de caballos su mano izquierda, y el joven Wilson le dio unas palmadas en la espalda. Buen muchacho, gritó el cantinero, eufórico. Si consigue vencerlo, dejará de ser un doctor desconocido y será el hombre más famoso de aquí a Bradford. Usted es un pillo, aunque lo disimula bien. Si logra vencer al patrón de Croxley, podrá venir al Fort Saxe a tomar cerveza gratis el resto de su vida. Es la actitud más caballerosa que he visto en mi vida, dijo el joven Wilson. Si gana la pelea, todo el condado votará por usted si decide postularse. ¿Se acuerda del galpón que había en mi jardín? ¿Junto al camino? Exacto. Lo transformé en un gimnasio para entrenar a Ted Barton. Allí encontrará todo lo que necesita: clavas, sacos de arena, barras, pesas, lo que sea. Además, va a necesitar un sparring. Barton entrenaba con Ogilvy, pero creo que no tiene la categoría suficiente para usted. Y si le pedimos a Barton, es un hombre de buen corazón, aunque no muy amigable con los extraños. Sé que esta mañana lo trató mal, pero ahora lo considerará un amigo y está dispuesto a hacer su sparring, si usted quiere. Basta con que le indique cuándo y dónde. Gracias, ya le avisaré, dijo Montgomery. Sin más, el grupo partió alborozado y el joven se sentó un rato a reflexionar. La cabeza le daba vueltas. Apenas llegado a la universidad, entrenaba con un hombre que había sido campeón de peso mediano. Por cierto, no era ningún jovencito. Estaba lento de piernas y tenía las articulaciones endurecidas, pero aún así seguía siendo un duro adversario. De todos modos, Montgomery se dio cuenta de que no solo estaba a su altura, sino de que podía dar mucho más. Había ganado una medalla en la universidad y su tutor, que había entrenado a muchos estudiantes, afirmaba que nunca había tenido un pupilo de tanta categoría. Le habían rogado que peleara en el campeonato amateur, pero no le interesaba el boxeo. Una vez, en el stand de una feria,
se calzó los guantes para pelear con un boxeador profesional llamado Hammer Tunstall. Fueron 3 asaltos espectaculares, en los que, si bien llevó la peor parte, su adversario tuvo que exigirse al máximo. Ese era todo su historial. Se preguntaba si sería suficiente para desafiar al patrón de Croxley. Nunca había oído hablar de él, porque en los últimos años el trabajo lo había mantenido alejado del ambiente del boxeo. Después de todo, ¿qué importaba? Si ganaba la pelea, tendría el dinero que tanto necesitaba. Si perdía, solo le quedarían las marcas de los golpes. Podía aguantar un castigo físico sin echarse atrás. De eso estaba seguro. Aunque la posibilidad de ganar fuera 1 en 1000, valdría la pena intentarlo. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el doctor Oldacre, que llegaba de la iglesia con un elegante libro de plegarias en la mano. He observado que no va a la iglesia, señor Montgomery, comentó con frialdad. No, señor, ciertos asuntos me lo han impedido. ¿Usted sabe lo que significa para mí que mis empleados den un buen ejemplo a la comunidad? Visto que hay tan poca gente educada en este condado, esta gran responsabilidad recae sobre nosotros. Si no actuamos de acuerdo con los más altos valores morales, no podemos esperar que los pobres trabajadores lo hagan. Es horroroso pensar que la feligresía esté más interesada en la próxima pelea que en los asuntos religiosos. ¿Una pelea, señor?, dijo Montgomery, sintiéndose culpable. Así parece. Uno de mis pacientes me dijo que nadie habla de otra cosa. Un rufián local, que casualmente es paciente nuestro, va a pelear con un pugilista de Croxley. No comprendo por qué la policía no toma cartas al asunto y prohíbe tan degradantes exhibiciones. Es una pelea por dinero, en realidad. ¿Una pelea con guantes? Según me informaron, usan guantes de 2 onzas para que la justicia y la policía no puedan impedirlo. La pelea es por dinero. Me parece horroroso y hasta increíble que algo así esté pasando a solo unos kilómetros de nuestro pacífico hogar. Usted comprenderá, señor Montgomery, que además de contrarrestar las malas influencias, es muy necesario que no abandonemos nuestros valores supremos. El sermón del doctor hubiera tenido más efecto si, en más de una ocasión, su asistente no hubiera descubierto que no se comportaba de acuerdo con sus valores, tal como lo predicaba. Es siempre más fácil tolerar los pecados a los que somos más proclives y condenar a aquellos por los que no sentimos inclinación. Sea como fuere, Montgomery creía que de todas las personas involucradas en una pelea de este tipo, como los promotores, los apostadores y los espectadores, era el boxeador quien tenía la posición más destacada y honorable. En realidad, no tenía cargos de conciencia. La resistencia y el coraje no eran vicios, sino virtudes. Y, al menos, la brutalidad era preferible al amaneramiento. En la esquina del consultorio había una pequeña tabaquería, donde Montgomery conseguía no solo la información local, sino también general, porque el dueño era un hombre muy locuaz y sabía todo lo que pasaba en el condado. Después de la hora del té, caminó hasta el negocio y le preguntó, como al pasar, si había escuchado hablar del patrón de Croxley. Por supuesto,
dijo el hombrecito, que no salía de su asombro. Es el hombre más importante del condado. Después de ganar el derby, su fama llegó hasta West Reading. Pero verá usted, y aquí interrumpió lo que estaba diciendo y comenzó a revolver una pila de papeles. Están haciendo un gran alboroto por la pelea con Ted Parton, y hasta el Croxley Herald publicó su vida y obra. Aquí tiene, léalo usted mismo. La página del diario tenía una pequeña ilustración rodeada de texto. Era un relato muy burdo, en el que se veía un boxeador vestido con un pullover de a rayas horizontales. El rostro era siniestro, pero poderoso, como el de un héroe embrutecido. No usaba barba ni bigotes. Tenía unas cejas gruesas, la mirada vivaz, las mejillas recortadas y la mandíbula enorme y prominente, con una papada como la de un animal. El retrato había captado perfectamente su carácter. Arriba del grabado se leía Silas Craggs y debajo el patrón de Croxley. Allí encontrará todo lo que quiera saber sobre él, señor, le dijo el dueño de la tabaquería. Es algo revoltoso, pero estamos orgullosos de tenerlo entre nosotros. Si no se hubiera fracturado una pierna, había llegado a ser el campeón en Inglaterra. ¿Se fracturó una pierna? Así es, pero le quedó mal. A sus espaldas lo llaman el viejo K, por la forma en que le quedaron las piernas. Pero sus brazos, como dicen por ahí, aún con los dos brazos atados, le hubiera dado una pelea al actual campeón. Me la llevo, dijo Montgomery, y poniendo la página del diario en el bolsillo, enfiló hacia su casa. Lo que leyó estaba lejos de alegrarlo. Era una completa descripción de la carrera del patrón de Croxley, en la que se incluían sus numerosas victorias y apenas algunas derrotas. Silas Craggs comenzaba diciendo el biógrafo local, mejor conocido en los círculos deportivos como el patrón de Croxley. Nació en 1857 y actualmente tiene 40 años. Vaya, yo apenas tengo 23, se dijo Montgomery, y siguió leyendo con renovado entusiasmo. Desde su juventud mostró una sorprendente aptitud para este deporte y se fue abriendo camino entre sus camaradas hasta llegar a ser el campeón del condado y ganarse el apodo que todavía conserva. Llevado por su ambición, se consiguió un promotor y en mayo de 1880 peleó por primera vez con Jack Parton de Birmingham, en el viejo Loiterers Club. Craggs, que en aquel momento peleaba en la categoría de hasta 64 kilos, fue el mejor en la mayoría de los 15 asaltos de la pelea, que finalmente ganó por puntos. Después de vencer a James Dunn de Rotherhithe, a Cameron de Glasgow y a un joven llamado Fernier, su fama creció tanto en el imaginario de la gente que su promotor arregló una pelea con Ernest Wilcox, que en ese entonces era campeón de los pesos medianos del norte de Inglaterra. La pelea fue muy reñida
pero Craggs lo noqueó en el 10º asalto. A esa altura de los acontecimientos, parecía que la carrera del joven de Yorkshire era imparable, pero un desafortunado accidente lo dejó fuera de carrera. Un caballo lo pateó en el muslo y la fractura lo obligó a guardar reposo durante un año. Cuando retomó la actividad, la fractura había sanado mal y su rendimiento ya no era igual. Como consecuencia de ello, sufrió 2 derrotas consecutivas. La primera en el 7º asalto de Willox, a quien él había vencido la primera vez, y la segunda con James Shaw, de Londres, aunque este último reconoció que Craggs había sido el contrincante más duro de su carrera. Lejos de desanimarlo, estos reveses lo llevaron a adaptar su estilo de boxeo a su incapacidad física y así pudo volver a la racha victoriosa en sucesivas peleas con Norton, el hombre de color. Bobby Wilson y Levi Cohen, un peso pesado. Más tarde empató con el famoso Billy McQuire, a quien le había dado 12 kilos de ventaja, y luego venció a Sam Hart en el Pelican Club de Londres en una pelea por una bolsa de 50 libras. En 1891 fue sancionado en una pelea que tenía prácticamente ganada frente al australiano James Taylor, un boxeador de la categoría de los medianos, y molesto por la decisión del árbitro, se retiró del ring. Desde entonces solo ha peleado con aficionados locales para que aprendan la diferencia entre una riña de bar y un campeonato profesional. El último de estos ambiciosos aficionados es un hombre de las minas de carbón de Wilson. La pelea cuenta con el apoyo de los dueños de la mina, que ofrecen una bolsa de 100 libras. Existen muchos rumores acerca de este hombre, pero casi todos creen que será Ted Barton. Las apuestas, que están 7-1 en favor de Craggs, son un fiel reflejo de lo que opina la comunidad. Después de leer el artículo 2 veces, Montgomery comenzó a sentirse muy inquieto. El asunto en el que se había metido no era nada sencillo. No era una pelea a puño limpio con un adversario local de poca monta. Los antecedentes del hombre hablaban de un boxeador de primera línea. Sin embargo, no todo estaba en su contra, y debía aprovechar las ventajas al máximo. Primero, la edad, 23 contra 40. En el boxeo existe un viejo proverbio que dice: la juventud siempre triunfa sobre lo demás. Pero los anales de este deporte ofrecen incontables excepciones. Si el veterano es duro y audaz y además tiene mucho oficio dentro del ring, puede vencer a cualquier principiante aún con 10 o 15 años de diferencia. No podía confiarse demasiado en la ventaja de la edad. Sin embargo, el asunto de la renguera seguramente influiría mucho a su favor. Y, por último, era posible que Craggs subestimara la pelea y descuidara su entrenamiento. No sería de extrañar que un hombre de su edad y de sus hábitos se negara a abandonar su estilo de vida habitual. Montgomery rogaba que fuera así. Mientras tanto, sí era cierto que su adversario era el mejor hombre de toda la historia del ring. Su obligación resultaba muy clara. Debía prepararse meticulosamente, aprovechar todas las oportunidades y dar lo mejor de sí. Sin embargo, nadie mejor que él conocía la diferencia entre un deportista amateur y uno profesional. Y esto valía no solo para el boxeo.
Lo más importante era tener sangre fría, una pegada potente y sobre todo mucha capacidad para aguantar los golpes. Los músculos abdominales del boxeador están trabajados para resistir cualquiera de esos golpes que a cualquier otro hombre lo dejaría retorciéndose en el piso. Aunque estas cualidades no se adquieren de la noche a la mañana, debía aprovechar esa semana y entrenarse exhaustivamente. El asistente del doctor Oldacre tenía una buena base para comenzar. Medía casi 1,58 m y, como decían los hombres del ring, era una altura suficiente para cualquier criatura de 2 patas. Además, era ágil y delgado. Tenía la vitalidad de una pantera y una fuerza que todavía no había encontrado su límite. Sus músculos no estaban muy desarrollados, pero tenía una gran energía y mucho coraje, 2 cualidades que no se miden con 1 centímetro. La curva de su nariz y la vivacidad de sus ojos eran 2 cualidades nunca vistas en el rostro de un cobarde, y por si fuera poco, tenía la motivación adicional que su futuro dependiera del resultado del combate. A la mañana siguiente, sus 3 promotores fueron a verlo entrenar en el gimnasio y se regodearon al verlo. Fawcett, el entrenador de caballos, había mandado una carta a Leeds para retirar su apuesta, pero luego despachó un telegrama que anulaba la carta y subía su apuesta otras 50 libras. Las apuestas ya estaban 7-1. La principal dificultad de Montgomery era encontrar tiempo para entrenarse sin despertar las sospechas del doctor. Su trabajo le demandaba gran parte del día, pero como las visitas las hacía a pie y las distancias eran grandes, se consideraba parte de su entrenamiento. En cuanto a la actividad del gimnasio, dedicaba 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde al trabajo con el saco de arena y las pesas, y 2 veces por día practicaba con Ted Barton, del que aprovechaba la agilidad y la habilidad con las 2 manos. Barton admiraba enormemente la inteligencia y la velocidad del joven, pero dudaba de su potencia física. Su estilo se caracteriza por la potencia de sus golpes, así que eso era lo que exigía de los jóvenes a quienes entrenaba. Esa trompada es muy débil para un hombre de su peso. Al patrón no le va a hacer ni cosquillas. Así está mejor y puedes hacerlo mucho mejor todavía. Sonrió entusiasmado cuando Montgomery lo arrinconó. Muy bien, muchacho, mucho mejor. Ese golpe estuvo bien. Vamos, otra vez, golpea otra vez. La dieta era la única parte del entrenamiento que Montgomery no podía disimular y el doctor estaba muy intrigado. Usted disculpará mi comentario, señor Montgomery, pero sus hábitos alimentarios se están volviendo un poco extraños. No es bueno permitir que los jóvenes tengan esos caprichos. ¿Por qué come siempre el pan tostado? Porque me cae mejor que el pan sin tostar, señor. Lo único que logra es darle más trabajo a la cocinera sin ninguna necesidad. También he notado que ha dejado de comer papas. Sí, señor, por ahora prefiero no comerlas. ¿Y también ha dejado la cerveza? Eso no, señor. Sus injustificados caprichos son absolutamente reprobables, señor Montgomery. Piense en cuánta gente aceptaría de buen grado esas papas y esta cerveza. Sin duda, señor, pero por el momento prefiero seguir así. Como estaban almorzando los 2 solos, el joven aprovechó la oportunidad de pedirle licencia el día de la pelea. ¿Podría tomarme el sábado libre, doctor Oldacre? Se lo agradecería mucho.
No me parece conveniente porque es un día de mucho trabajo. Podría trabajar doble jornada el viernes y dejar todo listo para el sábado, pero estar de regreso al atardecer. Me temo que no puedo prescindir de usted, señor Montgomery. Esto sí que no lo esperaba, pero con el permiso o sin él, faltaría de todos modos. Como seguramente recordará, doctor Oldacre, cuando me contrató usted dijo que tendría un día libre por mes. Y nunca se lo he reclamado. Créame que tengo razones fundadas para pedírselo. El doctor Oldacre se dio por vencido, aunque a regañadientes. Tiene razón. Si insiste, no hay más nada que decir. Aunque debo aclararle que su actitud demuestra una cierta indiferencia hacia mi bienestar y la marcha del consultorio. Supongo que no cambiará la idea. No, señor. Muy bien, como quiera. El doctor hervía de rabia, pero Montgomery era un valioso asistente, cumplidor, capaz y muy trabajador, y no podía darse el lujo de perderlo. Por eso no le había adelantado el dinero que le pidió. Si se graduaba, dejaba el consultorio y le costaría encontrar otro asistente que trabajara tan duro como él y por un salario tan bajo. Sin embargo, había algo que su calma insistencia y su serena resolución despertó su curiosidad. No deseo entrometerme en sus asuntos, señor Montgomery, pero me preguntaba si tiene pensado ir a Leeds este sábado. No, señor. ¿Ir al campo? Sí, señor. Es una sabia decisión. Seguramente un día tranquilo entre las flores silvestres le va a resultar muy fortificante. ¿Ha pensado en algún lugar en particular? Creo que voy a ir en dirección de Croxley. Bueno, una vez que pase la fundición, encontrará el lugar más lindo de toda la campiña. ¿Qué puede ser más encantador que recostarse sobre los páramos y disfrutar del sol en compañía de un libro instructivo y edificante? Le recomiendo que visite las ruinas de la iglesia de Bridget, una reliquia muy interesante de principios de la era normanda. Ahora que lo pienso, creo que no debería ir a Croxley el sábado. Según me informaron, ese día habrá una de esas peleas entre rufianes. Podría tener problemas con los sinvergüenzas que siempre van a ese tipo de espectáculos. Creo que correré el riesgo, dijo el asistente. La noche del viernes, la última antes de la pelea, los 3 promotores de Montgomery se reunieron en el gimnasio para evaluar el trabajo de su hombre. El joven estaba haciendo unos ejercicios ligeros para mantener sus músculos ágiles y flexibles. Estaba en espléndidas condiciones. Su piel traslucía salud y su mirada energía y confianza. Exultantes, los 3 hombres daban vueltas a su alrededor. Formidable, dijo el joven Wilson. El entrenamiento ha dado magníficos resultados. Sus músculos están duros como una roca. Está un poco flaco de espaldas, en mi opinión, dijo el cantinero. ¿Cuánto pesó hoy? 74 kilos, dijo el joven. En la última semana perdió 1,5 kilos, dijo el entrenador de caballos. No le faltó razón cuando nos dijo que estaba en buena forma. Es puro músculo, pero no estoy seguro de que sea suficiente, siguió diciendo mientras hundía su dedo en los músculos de Montgomery.
como si se tratara de uno de sus caballos. Escuché que el patrón va a subir al ring con 73 kilos. Seguramente lamentará no haber perdido algunos kilos más antes de la pelea, dijo Purvis. Se comenta que no pudieron hacer que dejara la cerveza, y si no hubiera sido por esa pelirroja pendenciera con la que anda, nunca lo hubiera logrado. Dicen que le arañó la cara al mozo de Checkers porque le trajo un galón de cerveza. Parece que esa mujerzuela es la esposa de su sparring y que la esposa del patrón está desconsolada. De repente, la puerta del gimnasio se abrió y entró un jovencito de unos 17 años, con el rostro adusto y ennegrecido por el hollín. ¿Qué buscas, muchacho?, dijo Purvis. El muchacho caminó hasta quedar bajo el resplandor de la lámpara de aceite. Ted Burton lo tomó del cuello. A ver, pequeño bribón, este lugar es privado y no queremos a nadie espiando por aquí. Pero es que tengo que hablar con el señor Wilson. Wilson dio un paso adelante. ¿Qué deseas, muchacho? Es por lo de la pelea, señor Wilson. Venía a contarle algo sobre el patrón. No tenemos tiempo para chismes, muchacho, y no hay nada que no sepamos acerca de él. Pero no, señor, lo que vengo a decirle no lo sabe nadie, solo mi mamá y yo, y queremos que su hombre lo sepa para que le dé una buena paliza. ¿Así que quieren que el patrón reciba una buena paliza? Nosotros también. Bueno, habla entonces. Es él, su hombre, señor. Supongamos que lo es. A él es quien debo contárselo. El patrón está ciego del ojo izquierdo. Tonterías. Es verdad, señor. No completamente ciego, pero tiene el ojo nublado. Él no se lo dice a nadie, pero mi mamá y yo lo sabemos. Si uno le pasa la mano rápidamente por el lado izquierdo, no se da cuenta. Va a ver que es cierto. Y tenga cuidado cuando esconde la derecha, porque el gancho de derecha es su mejor golpe. Lo llaman el golpe T. Y es su golpe de gracia. Gracias, hijo. La información que nos diste es muy importante, dijo Wilson. ¿Cómo es que sabes tantas cosas sobre el patrón? Porque soy su hijo, señor. Wilson silbó. ¿Y quién te envió? Mi madre. Debo irme porque me espera. Aquí tienes media corona. No, señor, no vine por dinero, vine porque... ¿Por amor?, sugirió el cantinero. Por odio, dijo el muchacho, y se internó rápidamente en la oscuridad de la noche. Me parece que esta muchacha pelirroja le va a hacer más daño que bien, comentó el cantinero. Y ahora, señor Montgomery, ya ha hecho suficiente ejercicio por hoy. No hay nada mejor que un buen descanso antes de la pelea. Mañana, a esta misma hora, ya estará de vuelta, sano y salvo, con las 100 libras en el bolsillo.